Hablar de Pedro Fernández es hablar de una historia que parece sacada de una película mexicana de superación. Su verdadero nombre es José Martín Cuevas Cobos, nacido el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy pequeño, Pedro demostró un talento natural para el canto. Con apenas 6 años ya imitaba a grandes figuras de la música ranchera frente a su familia, sin imaginar que en cuestión de pocos años se transformaría en un ícono de la cultura popular. Su infancia estuvo marcada por las carencias económicas típicas de un hogar humilde, pero también por la calidez de un núcleo familiar unido que siempre lo apoyó en sus sueños. Mientras otros niños jugaban en las calles, Pedro se paraba frente a espejos o improvisaba escenarios para cantar. En esas presentaciones infantiles, ya se intuía el carisma que más adelante le abriría las puertas del cine, la televisión y la música. El primer gran paso llegó cuando un cazatalentos descubrió su voz. Era apenas un niño, pero transmitía una fuerza y un sentimiento que sorprendían a cualquiera que lo escuchara. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico de Pedrito Fernández, en honor a 2 de sus ídolos, Pedro Infante y Vicente Fernández. El diminutivo Pedrito se convirtió en su sello de identidad durante toda su etapa infantil y adolescente, una marca que el público abrazó con ternura. En 1978 grabó su primer disco, y con él conquistó a México entero. La canción La de la Mochila Azul se convirtió en un fenómeno cultural. Nadie podía escapar a esa melodía interpretada con voz inocente, pero cargada de sentimiento. La canción no solo lo catapultó a la fama, sino que lo llevó a protagonizar una película homónima, consolidándolo como el ídolo infantil del momento. Las pantallas de cine mostraban a un niño con sombrero de charro, sonrisa tímida y ojos brillantes, que representaba al México de provincia, sencillo y auténtico. A partir de ese momento, la carrera de Pedro fue una verdadera avalancha de éxitos. Películas como El Oreja Rajada, La Niña de la Mochila Azul y La Mugrosita lo convirtieron en referente obligado del cine familiar de la época. Su imagen se vendía como la del niño bueno, talentoso y disciplinado, que hacía soñar a miles de familias mexicanas. Los padres veían en él un ejemplo a seguir para sus hijos, y los niños lo idolatraban porque veían reflejado en él el sueño de alcanzar la gloria desde la nada. Sin embargo, detrás de la sonrisa de la pantalla, Pedro ya comenzaba a vivir las exigencias de un ritmo laboral extenuante. Desde muy joven aprendió que el precio de la fama era alto. Giras interminables, rodajes intensos y compromisos que no dejaban espacio para una vida infantil normal. Mientras sus compañeros de escuela disfrutaban de recreos y vacaciones, él pasaba horas en estudios de grabación o en sets de filmación. Aquella vida, aunque llena de glamour para el público, escondía una realidad dura, la de un niño que crecía demasiado rápido. La familia jugó un papel central en esa primera etapa. Su madre, siempre protectora, lo acompañaba en cada paso para asegurarse de que su hijo no perdiera el rumbo. Su padre, por su parte, fungía como guía y apoyo moral. Sin embargo, desde entonces se sembraba una semilla de tensión. La música y la actuación lo absorbían tanto, que el tiempo de calidad en familia se reducía a momentos fugaces. Aún así, todos confiaban en que aquel sacrificio valía la pena, porque Pedro estaba construyendo un futuro prometedor. A finales de los años 70 y principios de los 80, la figura de Pedrito Fernández ya era internacional. Sus canciones llegaban a Centroamérica, Sudamérica e incluso a Estados Unidos, donde la comunidad mexicana lo recibía como un símbolo patrio. Esa fama temprana consolidó su imagen de niño prodigio y le abrió puertas que muchos adultos jamás habían conseguido. No obstante, cada éxito también significaba más responsabilidad, menos descanso y menos espacio para los afectos íntimos. En entrevistas de aquella época, Pedro confesaba sentirse feliz pero también presionado. Decía que amaba cantar y actuar, pero a veces extrañaba las cosas simples de la niñez:
jugar con sus amigos, salir a andar en bicicleta, o simplemente pasar tardes tranquilas en su barrio. El público lo veía como un niño perfecto, pero pocas veces se detenía a pensar en lo que significaba cargar sobre sus hombros una carrera artística a tan corta edad. De su vida nos muestra al Pedro Fernández que todos conocimos. El niño carismático que cantaba con el alma, el actor que hacía reír y llorar en las salas de cine, y el joven que parecía tener el mundo a sus pies. Sin embargo, también revela las primeras señales de lo que más adelante se convertiría en un patrón constante: el sacrificio de lo personal por lo profesional. Aquella balanza entre familia y trabajo, que en un principio parecía equilibrada gracias al apoyo incondicional de sus padres, se iría inclinando cada vez más hacia el lado de la carrera artística. Pedro Fernández comenzaba a escribir la primera página de una historia llena de gloria, pero también de ausencias. El niño de la mochila azul pronto dejaría de ser Pedrito para convertirse en Pedro, un hombre enfrentado al dilema que acompaña a todos los grandes artistas: ¿cómo mantener la esencia familiar en medio de un torbellino de fama que lo devora todo? Tras conquistar al público con La de la mochila azul y convertirse en ídolo infantil, Pedro Fernández comenzó a transitar hacia una etapa aún más exigente: la consolidación como artista juvenil y posteriormente adulto. Lo que empezó como un sueño inocente de un niño se transformó en una maquinaria que no se detenía. Productores, casas discográficas, directores de cine y organizadores de conciertos lo buscaban sin descanso. Pedro pasó de ser la promesa de la música ranchera a convertirse en uno de los pilares de la industria del entretenimiento en México. La década de los 80 fue especialmente intensa. El joven intérprete grabó discos que superaron las expectativas y se mantuvo en la cima de las listas de popularidad. Temas como El Perdedor, Los hombres no deben llorar o Mi forma de sentir confirmaron que Pedro no era solamente un fenómeno infantil pasajero, sino un cantante sólido, con un estilo inconfundible y una voz que transmitía emoción. Su transición de Pedrito a Pedro Fernández fue estratégica, pues buscaba romper la etiqueta de niño prodigio y demostrar que estaba listo para retos más maduros. Las giras internacionales se multiplicaron. Pedro recorría escenarios en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, donde comunidades enteras lo recibían como a un héroe cultural. Cada concierto era una fiesta de mariachi, romanticismo y pasión. Sin embargo, ese éxito tenía un costo silencioso: la distancia con su familia. Las noches en hoteles, las entrevistas interminables y las presentaciones constantes lo alejaban de la vida cotidiana que cualquier joven anhela. Mientras otros de su edad disfrutaban de fiestas de 15 años, reuniones familiares o fines de semana tranquilos, él estaba rodeado de reflectores y compromisos profesionales. Su faceta como actor también brillaba en paralelo. Películas y telenovelas lo tenían como protagonista, reforzando su imagen de galán ranchero. En la televisión, su presencia era garantía de audiencia, y el cine seguía explotando esa fórmula que lo había hecho famoso de niño. Cada papel lo consolidaba más, pero también aumentaba la presión. Los medios de comunicación lo perseguían constantemente. La prensa lo señalaba como el heredero de Pedro Infante y Vicente Fernández, y las expectativas sobre su carrera crecían hasta límites imposibles. En medio de ese torbellino, Pedro aprendió a endurecerse. El joven sonriente de la mochila azul se convirtió en un hombre que debía tomar decisiones rápidas, negociar contratos y defender su identidad artística frente a una industria que buscaba moldearlo. Ese proceso lo fortaleció como profesional, pero también lo fue alejando de la sencillez y la tranquilidad que había marcado sus primeros años. La consolidación como ídolo trajo consigo una paradoja. Mientras más éxitos lograba, menos tiempo tenía para compartir con su círculo íntimo. Su madre seguía siendo una figura fundamental, pero la dinámica familiar ya no era la misma. Ahora los compromisos lo arrastraban de un lugar a otro, y el hogar se convirtió en un espacio de tránsito más que en un refugio. Sus hermanos y primos lo veían menos,
Sus amistades se distanciaban, y él comenzaba a comprender que la fama, aunque brillante, también es un arma de doble filo. A lo largo de los años 90, Pedro consolidó aún más su presencia en el panorama musical latinoamericano. La industria lo colocaba en festivales internacionales, sus discos seguían vendiéndose por millones, y su figura como referente de la música ranchera era incuestionable. Sin embargo, detrás de los aplausos y los reconocimientos, empezaban a aparecer grietas en su vida personal. Los rumores sobre cansancio, estrés y problemas de salud asociados al exceso de trabajo circulaban entre bastidores. Uno de los elementos más notorios de esta etapa fue el sacrificio de la intimidad. En entrevistas, el cantante reconocía que a veces pasaba semanas enteras sin dormir más de 4 o 5 horas, y que la rutina de viajes lo agotaba. La presión de mantener el éxito no le daba tregua. Además, el mundo artístico no siempre es un entorno amable. Los contratos exigentes, las disputas con productores y la competencia feroz creaban un clima que demandaba fortaleza emocional permanente. El público veía a Pedro en los escenarios, impecable y sonriente, pero pocos sabían del cansancio que cargaba, de los vuelos trasnochados y de las llamadas familiares que atendía con prisa antes de subir a cantar. Su esposa, quien pronto se convertiría en el pilar más importante de su vida, comenzaba a vivir en carne propia el precio de estar casada con un ídolo de masas. Largas ausencias, promesas incumplidas de «ya regreso pronto», y celebraciones familiares que debía enfrentar sin él. De su historia se hace evidente el contraste entre la imagen pública y la realidad privada. Pedro Fernández ya no era el niño de la mochila azul, sino un hombre hecho y derecho, que lo tenía todo en apariencia: fama, dinero, reconocimiento y cariño del público. Sin embargo, debajo de ese brillo comenzaba a gestarse un conflicto silencioso, que más adelante se manifestaría con fuerza. El de un artista que, en su afán por no defraudar a sus seguidores, terminaba descuidando lo más valioso: su propio hogar. En medio del huracán de fama, cámaras y compromisos, Pedro Fernández encontró en su vida personal un respiro que parecía devolverle el equilibrio: su matrimonio y la familia que formó. Aunque para el público él siempre fue el artista impecable que llenaba escenarios, en privado Pedro buscaba algo más profundo: un hogar donde pudiera sentirse simplemente José Martín, lejos del personaje de charro y del cantante idolatrado. Su relación con Rebeca Garza Vargas, con quien se casó en 1987, marcó un antes y un después en su vida. A pesar de ser todavía muy joven, Pedro estaba convencido de que había encontrado a la mujer que le daría la estabilidad que tanto necesitaba. La boda se celebró discretamente, sin los excesos mediáticos que podrían haber acompañado a un artista de su talla, lo cual reflejaba el deseo de ambos por mantener un espacio íntimo protegido de la voracidad de la prensa. Juntos comenzaron a construir una familia sólida. Tuvieron 3 hijas, quienes pronto se convirtieron en el motor de su vida personal. Pedro, acostumbrado a vivir entre escenarios y reflectores, se transformaba en otro hombre cuando estaba en casa: un padre cariñoso que jugaba con sus niñas, un esposo atento que intentaba compensar con detalles las ausencias forzadas por el trabajo. Para él, su familia era un ancla, un recordatorio de que más allá de la fama existía una realidad más importante. Sin embargo, ese ideal familiar no tardó en verse tensionado por el mismo factor que había marcado toda su vida: la sobrecarga laboral. Las giras internacionales lo obligaban a pasar semanas y hasta meses fuera de casa. Los cumpleaños, los aniversarios y las reuniones escolares de sus hijas muchas veces coincidían con conciertos en otros países o con grabaciones de telenovelas que exigían jornadas de hasta 12 horas. Su esposa, paciente y resiliente, asumió entonces un papel fundamental: mantener la unidad familiar en su ausencia. Rebeca se convirtió en madre, guía y sostén emocional de las niñas, pero también en administradora de un hogar que tenía que funcionar aun cuando el padre estaba ausente.
El sacrificio de ella fue enorme, y aunque nunca buscó protagonismo, era evidente que detrás del ídolo había una mujer que luchaba día a día por sostener un equilibrio. Con el paso de los años, esa dinámica empezó a pesar. El cariño y el respeto entre ambos seguían presentes, pero las largas ausencias generaban vacíos imposibles de llenar. Pedro intentaba compensar con viajes familiares, regalos y palabras de amor, pero el tiempo perdido era irrecuperable. El hogar comenzó a convertirse en un espacio en el que la presencia del cantante era más simbólica que real. Estaba en las fotografías, en las conversaciones y en los recuerdos, pero no siempre en el día a día. Las hijas, por su parte, crecieron en un ambiente dual. Por un lado, vivían el orgullo de ser parte de una familia conocida, con un padre famoso al que el mundo admiraba. Por otro, cargaban con la ausencia constante de esa figura paterna. Muchas veces, su madre debía explicar que papá está trabajando, mientras las niñas deseaban simplemente tenerlo en casa para una cena familiar o para acompañarlas en sus primeras experiencias escolares. Los medios rara vez se enteraban de estas tensiones, porque Pedro cuidaba mucho su vida privada. Siempre se mostró reservado respecto a su matrimonio y su familia, evitando escándalos y declaraciones que pudieran poner en riesgo esa intimidad. El público veía a un hombre felizmente casado, con una familia ejemplar, sin imaginar los sacrificios que se escondían detrás. Este contraste entre la imagen pública y la realidad privada se fue haciendo cada vez más evidente en el círculo cercano. Amigos y conocidos de la pareja notaban la dedicación absoluta de Rebeca y el esfuerzo de Pedro por estar presente a su manera, pero también veían el desgaste emocional que provocaban los constantes viajes y compromisos. En conversaciones íntimas, su esposa reconocía que lo amaba y lo apoyaba, pero que muchas veces se sentía sola en la crianza de sus hijas. A pesar de todo, durante muchos años la familia se mantuvo unida. La fortaleza de Rebeca y la admiración que Pedro sentía por ella sirvieron como pegamento en los momentos más difíciles. El cantante intentaba equilibrar la balanza, grabando discos más cerca de casa o reduciendo algunos compromisos, pero la magnitud de su carrera hacía imposible una verdadera pausa. La fama, como un monstruo insaciable, exigía cada vez más. De su vida se puede apreciar con claridad la dualidad de Pedro Fernández. Un hombre profundamente familiar que encontraba en su esposa e hijas la razón de su existencia, pero al mismo tiempo, un artista atrapado en una agenda que lo alejaba de ellos. El refugio detrás de los reflectores existía, sí, pero cada vez era más frágil, amenazado por la vorágine de una carrera que no le permitía detenerse. La familia, que en un inicio fue el bastión más sólido de su vida, comenzaba a resquebrajarse lentamente. Y aunque el amor seguía presente, la distancia y el tiempo se convirtieron en enemigos silenciosos que, con el paso de los años, acabarían cobrando una factura dolorosa. El matrimonio de Pedro Fernández ha pasado por muchas dificultades. Años lejos de casa, giras interminables y compromisos laborales que lo mantenían alejado de ella, parecían compensarse en cierta medida con la paciencia de su esposa y el amor que se profesaban. Sin embargo, la fama es un enemigo silencioso y persistente. No ataca de inmediato, sino que se desvanece gradualmente, hasta que un día las grietas se vuelven irreparables. Durante mucho tiempo, Pedro creyó que podría mantener esta doble vida, la de artista infalible y esposo vigente. Intentó volver a casa lleno de energía, sorprender a sus hijas con regalos de los lugares que había visitado y planificar vacaciones familiares después de las giras más agotadoras. Pero la realidad era diferente. Los momentos juntos se acortaban cada vez más y las distancias se alargaban. Su esposa, Rebeca, aunque firme y discreta, acumulaba un agotamiento emocional que el público no podía imaginar. Comenzaron las peleas. No eran escándalos ni peleas violentas, sino profundos y dolorosos agravios. Rebeca señaló la falta de tiempo, su ausencia en momentos cruciales y la creciente distancia emocional entre ellos. Por su parte, Pedro intentó justificarse. Lo había hecho todo por su familia,
Todos esos sacrificios eran para darles seguridad y un futuro sin preocupaciones. Sin embargo, las palabras no bastaban para compensar la ausencia física, y sobre todo, la emocional. Las hijas, ahora adolescentes, también comenzaron a resentirlo. Necesitaban un padre presente, no solo un ídolo que veían en la televisión o en el escenario. Lo querían presente en sus triunfos académicos, sus dudas juveniles y los momentos cotidianos que forjaban el vínculo familiar. Cada ausencia se convirtió en una herida silenciosa que erosionaba la relación. El punto culminante de este periodo llegó cuando la familia se dio cuenta de que el problema no era la infidelidad, como sugerían algunos rumores sensacionalistas, ni los problemas económicos. Las verdaderas raíces de la ruptura eran mucho más profundas. Pedro había priorizado el trabajo sobre la familia. No tenía malas intenciones, pero su obsesión por complacer al público, mantener su estatus de ídolo y no decepcionar a la industria, lo había llevado a descuidar lo esencial. La rutina diaria se había vuelto insoportable. Para Rebeca, cada despedida en el aeropuerto era una mezcla de orgullo y tristeza. El orgullo de ver a su esposo brillar en el escenario. La tristeza de saber que significaba días, semanas, incluso meses de soledad. Para Pedro, cada regreso a casa era una carrera contrarreloj. Quería recuperar meses de tiempo perdido en tan solo unas horas, y esa presión solo le generaba frustración. En este contexto, las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. No era falta de amor, sino un desgaste inevitable. Ambos sabían que se amaban, pero también se dieron cuenta de que la relación se había vuelto frágil. El éxito profesional de Pedro contrastaba con el vacío emocional en casa. Cada reconocimiento, cada premio, cada aplauso, en lugar de celebrarse en su totalidad, era un recordatorio de los sacrificios que se habían hecho para lograrlo. El punto de inflexión se produjo discretamente, sin titulares sensacionalistas ni chismes maliciosos. Fue un proceso íntimo, doloroso y humano. Rebeca se dio cuenta de que ya no podía mantener la estructura familiar sola mientras su esposo vivía en un caos profesional aparentemente interminable. Por su parte, Pedro tuvo que afrontar la dura realidad. Había perdido la cercanía con sus seres queridos por estar demasiado concentrado en el trabajo. La decisión de separarse no fue fácil, fue un paso doloroso, pero también una liberación. Ambos comprendieron que continuar juntos en esas condiciones solo prolongaría el dolor. Lo más doloroso no fue la separación en sí, sino el motivo. No hubo traición ni engaño, solo una desconexión inevitable debido a la obsesión por el éxito. Cuando la noticia comenzó a difundirse entre sus allegados, muchos se quedaron impactados. ¿Cómo pudo un matrimonio aparentemente estable, con muchos años juntos y una familia feliz, llegar a semejante conclusión? La respuesta está en lo que nunca se ve a simple vista. Los silencios, las ausencias, las lágrimas silenciosas, las largas noches de soledad. Su historia de vida revela la paradoja más dolorosa de la fama. Cuanto más se entrega un artista a su público, más se retrae de su vida privada. Pedro Fernández, un hombre admirado por millones por su música y carisma, enfrentó la derrota más devastadora, la pérdida de su familia. El quiebre fue inevitable, y aunque ambos intentaron resistir, al final comprendieron que la vida en común ya no era posible. Esa fractura, invisible para el público durante años, terminaría por salir a la luz en una confesión que cambiaría la percepción de todos sobre la vida del ídolo de la música mexicana. El día llegó. Después de años de rumores, silencios y especulaciones, la esposa de Pedro Fernández rompió el silencio. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista íntima, resonaron con fuerza en los medios y en el corazón de los seguidores del cantante. El verdadero motivo de nuestro divorcio no fueron engaños ni traiciones. Fue más doloroso y más humano. Pedro descuidó a su familia porque estaba demasiado concentrado en el trabajo. La revelación cayó como un balde de agua fría para quienes habían idealizado a la pareja durante décadas.
El público siempre había visto en ellos un matrimonio ejemplar, símbolo de estabilidad en un mundo de farándula marcado por escándalos. Pero aquella declaración mostraba una verdad mucho más dura. Incluso los vínculos más sólidos pueden quebrarse cuando la balanza entre vida profesional y personal se inclina demasiado hacia un solo lado. Lo impactante de esta confesión no fue solo la causa del divorcio, sino la honestidad con la que ella lo expresó. No hubo reproches ni acusaciones altisonantes. No habló de infidelidades, de celos ni de pleitos económicos. Su voz transmitía dolor, sí, pero también una gran serenidad. Era el testimonio de una mujer que había amado, que había luchado, y que finalmente había aceptado que el precio del éxito de su esposo había sido demasiado alto para la familia. Los medios de comunicación reaccionaron de inmediato. Las portadas de periódicos y portales digitales retomaron la noticia con titulares llamativos. El sacrificio oculto de Pedro Fernández. Su esposa revela la verdad del divorcio. O la fama le ganó a la familia. Los programas de espectáculos abrieron debates sobre la dificultad de mantener matrimonios estables en el mundo artístico, mientras los fans expresaban en redes sociales sentimientos encontrados. Algunos de comprensión hacia el cantante, otros de solidaridad hacia su esposa. Pedro, por su parte, guardó silencio durante un tiempo. No respondió con declaraciones inmediatas ni con entrevistas explosivas. Su reacción fue discreta, quizá porque sabía que las palabras de su exesposa eran ciertas. Él mismo había confesado en varias ocasiones que su vida estaba dedicada al 100% al público, y que ese compromiso lo había llevado a perder momentos importantes en casa. En su interior, seguramente sabía que esa era una deuda imposible de saldar. Lo más conmovedor fue la reacción de sus hijas. Aunque crecieron admirando el legado de su padre, también sufrieron las ausencias. Para ellas, la confesión de su madre no fue una sorpresa, sino la confirmación pública de algo que habían vivido desde niñas, que la carrera artística de Pedro era un gigante que ocupaba demasiado espacio en su vida familiar. Sin embargo, pese al dolor, nunca dejaron de amarlo ni de sentir orgullo por lo que representaba para México y para el mundo. Esta confesión trajo consigo varias lecciones. La primera, la fama tiene un costo altísimo, muchas veces invisible para el público. El escenario, los premios y los aplausos suelen deslumbrar, pero detrás de esa imagen glamorosa existen historias de soledad, de renuncias y de sacrificios personales. La segunda lección, el amor por la familia, aunque profundo, no siempre es suficiente cuando no se alimenta con tiempo, atención y presencia real. Los seguidores de Pedro comenzaron a reflexionar sobre la fragilidad de la vida personal frente a las exigencias del éxito. Muchos comentaban en redes sociales que, más allá del dolor del divorcio, admiraban la sinceridad de la esposa del cantante, pues había hablado sin rencor, solo con la intención de mostrar la verdad. Esa valentía transformó su testimonio en una especie de mensaje universal. La importancia de priorizar a la familia por encima de cualquier logro profesional. Para Pedro, la confesión representó un golpe duro a su imagen pública, pero también una oportunidad para humanizarse. El ídolo intocable mostraba ahora su lado más vulnerable, el de un hombre que, como tantos otros, se dejó consumir por las exigencias de su profesión y terminó perdiendo lo más valioso. Esa vulnerabilidad, lejos de hundirlo, lo acercó aún más a su público, que lo percibió como alguien real, con errores y aciertos, con éxitos y derrotas. El silencio roto de su esposa marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra. Ya no se trataba solo de un matrimonio que se había terminado, sino de una historia que dejaba enseñanzas para todos. Que el trabajo, por exitoso que sea, nunca debe convertirse en una cárcel que prive a las personas de disfrutar de su familia y de su vida íntima. Con esta confesión, el mito de la pareja perfecta se desmoronó, pero a cambio se levantó una verdad más poderosa, la de un amor que existió,
que luchó contra la distancia y que finalmente no pudo vencer al tiempo robado por la fama. En los escenarios, Pedro Fernández seguirá siendo el ídolo de millones, el charro que canta con el alma y emociona con cada nota. Pero en la memoria de su familia, siempre quedará el recuerdo de que, en medio de tanto éxito, lo que faltó fue lo más simple y lo más necesario: su presencia. La confesión de la esposa de Pedro Fernández marcó un antes y un después en la percepción del público. No hubo acusaciones escandalosas ni reproches amargos, solo la verdad de un amor que se desgastó por las ausencias. Esta historia nos recuerda que la fama no siempre es sinónimo de felicidad y que, al final, lo más valioso no son los aplausos ni los premios, sino la presencia en la vida de quienes amamos. Pedro seguirá siendo un ícono de la música ranchera, pero detrás del artista queda el ser humano que, como todos, también cometió errores. Gracias por acompañarnos en este recorrido íntimo y conmovedor. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video para seguir descubriendo juntos las historias ocultas de tus celebridades favoritas.